Chicos y chicas, en este vídeo vamos a analizar pirámides de población. La primera pirámide es de la población mundial, la segunda es una comparación entre Etiopía y Francia. Comenzamos con la pirámide de la población mundial. Primer paso, leemos el título de pirámide. Pirámides de población mundial del 2000 y 2050. Segundo paso, conocimientos necesarios para entender la pirámide. Las pirámides de población son gráficos de barras que muestran la composición y estructura interna de una población por su sexo y edad. En geografía se utiliza porque muestra la proporción entre los dos sexos. Su forma refleja el tipo de población, joven, adulta y anciana. Posibilitan la percepción rápida de fenómenos demográficos, guerras, crisis, baby booms, y permiten comparar las características de la población de varios países o de un mismo país en diferentes años. Cuentan con un eje vertical común. Se representan en forma de barras horizontales los grupos de edad dispuestos, generalmente en grupos de 5 en 5. Cuentan con un eje horizontal. Se sitúan los efectivos de hombres a la izquierda y de mujeres a la derecha, en cifras absolutas, millones de personas, o relativas, tantos por ciento. Forma piramidal. Tiene la base ancha, los jóvenes superan el 35% de la población, y la punta estrecha. Los ancianos solo representan el 5% de la población. Es propia de países subdesarrollados. Forma de campana. Tiene una base moderada. Los jóvenes son entre un 35 y un 25% de la población. La cima moderada. Los ancianos suponen entre un 5 y un 12% de la población. Es propia de los países en vías de desarrollo. Forma de urna. Tiene una base estrecha y en retroceso. Los jóvenes son menos del 25% de la población. La cima es ancha. Los ancianos suponen más de un 12% de población. Tercer paso. Comentario de la pirámide. Esta pirámide incluye dos pirámides para poder comparar la evolución. Por un lado, tenemos la pirámide de la población mundial en el año 2000 y encima la proyección que se hace para el 2050. 1. Observación general. Estamos ante las pirámides del conjunto de la población mundial del año 2000 y 2050. La fuente es la ONU. 2. Composición por sexo. La pirámide del año 2000 se trata de una pirámide con bastante simetría entre los hombres y mujeres. Las diferencias las encontramos a favor de los hombres en el tramo de edad 0 a 4 y a favor de las mujeres a partir de los 65 años. La proyección del año 2050, las diferencias entre hombres y mujeres se mantienen tanto en el primer tramo 0 a 4 años a favor de los hombres, como en este caso a partir de los 60 años a favor de las mujeres. 3. Composición por edad. Pirámide del año 2000. Estamos ante una pirámide con forma piramidal, con una base muy ancha y una cima muy estrecha. Pirámide del año 2050. Estamos ante una pirámide con forma de campana. La base se reduce ligeramente con respecto a la pirámide del 2000, pero aumenta mucho la población a partir de los 15 años y hasta los 95 años. 3.1. Jóvenes, 0 a 14 años. Pirámide del año 2000. La base de la pirámide es muy ancha y estamos ante un colectivo muy numeroso. Pirámide del año 2050. La base se reduce ligeramente, tendencia a la disminución del número de nacimientos. 3.2. Adultos, 14 a 65. Pirámide del año 2000. Es el grueso de la población y se va reduciendo progresivamente a medida que va aumentando la edad. Pirámide del año 2050. La población adulta aumenta considerablemente, hasta darle una forma de campana a la pirámide. 3.3. Ancianos, más de 65 años. Pirámide del año 2000. La cima es muy estrecha, se reduce mucho su número, especialmente en el grupo de los hombres.
La esperanza de vida es mayor para las mujeres. Pirámide del año 2050. La cima es mucho más ancha que la pirámide de 2000. 4. Conclusiones. La pirámide del 2000 muestra una población mundial con una natalidad alta y una mortalidad también alta. Podríamos decir que la población del mundo en general tiene un aspecto como de país subdesarrollado. Sin embargo, en la proyección del 2050 se ve una tendencia a la reducción de la natalidad y de la mortalidad, de modo que la población mundial tiene a comportarse más como si de un país en vías de desarrollo se tratara. Cuarto paso, redactamos el comentario de la pirámide. Hacemos una redacción en la que recogemos el comentario de la pirámide con sus 4 apartados. Ahora vamos a comparar las pirámides de población de Etiopía y de Francia. Primer paso, leemos el título de la pirámide. Pirámide de Etiopía y Francia en 2010. Segundo paso, conocimientos necesarios para entender la pirámide. Los conocimientos previos son los mismos que en la pirámide anterior. Tercer paso, comentarios de las pirámides. Por un lado tenemos la pirámide de población de Etiopía en el año 2010 y debajo la pirámide de población de Francia en los años 2010. 1. Observación general. Tanto la pirámide de Etiopía como la de Francia corresponden al año 2010 y se han elaborado con los datos del US Census International Database. 2. Composición por sexo. La pirámide de Etiopía se trata de una pirámide con bastante simetría entre hombres y mujeres. Se aprecia una pequeña diferencia a favor de las mujeres a partir de los 65 años. Pirámide de Francia. Es una pirámide con bastante simetría. Las diferencias se aprecian a partir de los 70 años y de forma especial en el tramo de más de 80 años, siempre a favor de las mujeres. Tercer paso, composición por edad. Pirámide de Etiopía. Estamos ante una pirámide con forma piramidal, con una base ancha y una cima muy estrecha. Pirámide de Francia. Estamos ante una pirámide con forma de urna. La base es estrecha, la población adulta más ancha y la cima de la pirámide es ancha. 3.1. Jóvenes, 0 a 14. Pirámide de Etiopía. La base de la pirámide es muy ancha. Estamos ante un colectivo muy numeroso. Pirámide de Francia. La base es estrecha con un ligerísimo aumento de población. 3.2. Adultos. 14 a 65. Pirámide de Etiopía. La población se va reduciendo poco por desde los 14 años hasta los 80. Pirámide de Francia. La población adulta es numerosa y hay un mayor número de personas, de 35 a 39 años. Hace ese tiempo, en el año 1970, debido al baby boom. 3.3. Ancianos, más de 85 años. Pirámide de Etiopía. La cima es muy estrecha, se reduce mucho su número, especialmente en el grupo de los hombres. La esperanza de vida es mayor para las mujeres. Pirámide de Francia. La cima es mucho más ancha que la pirámide de Etiopía. 4. Conclusiones. La pirámide de Etiopía muestra una población mundial con una natalidad alta y una mortalidad también alta. Etiopía es un país subdesarrollado y en la pirámide se ven las características demográficas propias de su población. La pirámide de Francia muestra las características propias de un país desarrollado. Baja natalidad, baja mortalidad. Cuarto paso. Redactamos el comentario de la pirámide. Haremos una redacción en la que recogemos el comentario de la pirámide con sus 4 apartados. Niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquilla, despertarme en tu cama.